¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Ya estamos en el día martes 19 de enero y este día, como siempre, gracias a Ultra 12 Plex, nuestro tema de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Muy bien, les comento que el día viernes 15 de enero se celebra el Día Especial de la Neumonía Atípica y en el marco de este día especial, pues ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy, neumonía atípica. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos aprendiendo. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La neumonía atípica es una infección del pulmón. Se llama así porque los síntomas son algo diferentes a los de la neumonía común, aunque es una forma menos grave, pues en general sus manifestaciones son leves. Incluso puede ser que se les dé poca importancia los primeros días. Se produce sobre todo en niños mayores de 5 años, adolescentes y adultos, aunque también puede afectar a niños más pequeños. La mayor parte de las veces la causa una bacteria que se llama micoplasma. Además de esta, también la pueden provocar otras bacterias como la clamidia y algunos virus. Se contagia de persona a persona por el aire, a través de las secreciones respiratorias en los contactos cercanos. Se pueden producir brotes en escuelas, campamentos y dentro de la familia, y es más frecuente en los meses de mayo a julio. Tiene un periodo de incubación, es decir, desde que se contagia hasta que se producen síntomas de enfermedad, de 2 a 3 semanas. Si desea conocer más sobre la neumonía atípica, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Bueno, mire, este fue el Día Especial de la Neumonía Atípica y este día estaremos aprendiendo justamente con el doctor Boris Salguero, quien es neumólogo pediatra, y justamente también ese día él celebra su cumpleaños. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Gracias, Boris? Elisa. Bien, buenas Bienvenido tardes. y felicidades. Gracias por la invitación y por las felicitaciones. Pues agradecido de estar ahora, ves aquí, que es un privilegio estar compartiendo con ustedes esta información y al mismo tiempo un poco dolido por las recientes pérdidas de los colegas pediatras que hace poco nos dejaron, pero que siempre van a dejar una huella y un buen recuerdo entre la comunidad de pediatría de este país. Así es. Sí, doctor, definitivamente lamentable. Seguimos perdiendo muchas vidas en nuestro país, muchas vidas en el mundo. Y como siempre hemos dicho, los números cuentan cuando ya tienen nombre, ¿verdad? La gente desgraciadamente a veces no comprende o no alcanza a comprender porque afortunadamente no les ha tocado vivir la pérdida de alguien cercano. Exactamente. Así que bueno, ni modo, ¿verdad? Un sentido pésame a todas las familias que han perdido personas, por desgracia, en esta pandemia y a seguir adelante, ¿verdad? Únicamente Dios puede generarles ese consuelo y esa capacidad de resignación. Así es. Bueno, nos acompaña también vía Skype en esta ocasión para hablar del tema médico infectólogo, el doctor Gustavo Molina. ¿Qué tal, doctor Molina? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muy buenas tardes, doctora. Felicidades ahí al doctor Boris y felicidades a mi hijo también, que ayer estuvo cumpliendo años. Muy feliz de estar con ustedes y la verdad, como dice usted, las cifras siguen aumentando. Son ya casi más de 2 millones de muertes a nivel del mundo por este virus y pues hasta que no toca a uno de los nuestros no lo sentimos en realidad y pues la dura pérdida en el gremio médico sigue incrementándose.
Así es, doctor Molina, definitivamente. Solo que hoy estamos viendo, bueno, y voy a entrar en este tema. Yo sé que hoy estamos hablando, bueno, neumonía atípica al final aplica, ¿verdad? Porque se comporta, COVID se está comportando también como neumonías atípicas. Pero no sé, doctor Molina, tal vez usted me apoye aquí. Estamos viendo familias enteras afectadas de una forma más escandalosa de lo que tuvimos antes. O sea, las cifras han incrementado y estamos viendo más casos de neumonías atípicas precisamente por COVID y sumamente contagiosas. Al parecer, la mutación de la cual se hablaba probablemente ya está en nuestro país, ¿cierto? Sí, como yo lo mencioné muchas veces, al aparecer esta cepa en México, que es el país que tomamos como referencia nosotros por la cercanía, es muy probable que esta cepa ya esté circulando en nuestro país. No tenemos datos todavía genéticos ni epidemiológicos que evidencien que la cepa esté circulando en el país, pero los coronavirus, por su esencia, por su naturaleza, y especialmente este séptimo coronavirus, el SARS-CoV-2, es sumamente contagioso. Hay que recordar que una persona es capaz de contagiar a 3 personas al mismo tiempo. Y estas 3 personas empiezan a contaminar más y más. Lo que estamos viendo ahorita, pues ya hay muchos casos de reinfección documentados en el país. Incluso hay personas que han tenido hasta 3 veces esta enfermedad. Esta enfermedad no tiene límite. Y recordar que el sistema inmunológico, a medida va conociendo el virus, la respuesta exagerada que tiene es mucho más notoria. Es por eso que los casos de neumonía son más evidentes en estos casos, en esta segunda ola, que ya es un hecho, es inminente esta segunda ola, hay que aceptarlo. Y hay países europeos como España que ya están enfrentando su tercera ola. Esto no va a terminar ahora, la vacuna no es la solución, es una manera de contenerlo. La solución pues sigue siendo la prevención, el quedarse en casa, el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Y pues como usted lo dice, son mucho más evidentes hoy. ¿Por qué? Porque las aperturas que se dieron a partir del 23 de agosto han liberado pues prácticamente a las familias a poder reunirse. Y pues yo hablaba con colegas hoy en la mañana pues sobre los contactos de riesgo. Yo creo que la definición de contacto de riesgo no está bien documentada todavía, incluso entre los colegas. Hay que recordar que es toda persona que ha estado en contacto con otra persona a menos de 2 metros de distancia sin mascarilla por más de 15 minutos. Entonces, su burbuja, su círculo social tiene que limitarse a las personas con las que usted vive. No podemos darnos el lujo de armar reuniones sociales, cumpleaños, bautizos, confirmaciones. Lo que estamos viendo ahorita es parte de lo que pasó en Navidad y en Año Nuevo. Entonces, por eso es que es más evidente recordarle que al inicio el hecho que estábamos confinados reducía quizás las grandes cifras que podían generarse. Si usted se fija, fue en julio y agosto que se tuvo el dato más alto, que fueron aproximadamente 440 casos en un día, que es el pico más alto que hemos tenido de forma objetiva, pero pues yo creo que los casos siguen aumentando y la causa es esa, que las reuniones sociales, las reuniones familiares siguen incrementando y el contacto con las personas de la tercera edad sigue aumentando. Entonces esto los hace más vulnerables a que generen este tipo de neumonías tan severas que estamos viendo hoy en día. Bueno, vámonos a una pausa, doctor, y volvemos a hablar del tema del día de hoy, que pues también, como decimos, aplica, porque lo que estamos viendo son ciertamente muchas neumonías atípicas. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. El día de hoy estamos hablando de las neumonías atípicas en el marco de la celebración del Día Especial de la Neumonía Atípica, que fue el 15 de enero, es decir, el pasado viernes. Estamos con el doctor Gustavo Molina y estoy acá en el set con el doctor Boris Salguero, neumólogo pediatra. A ver, comencemos entonces. Boris, ¿qué es en sí, a qué se refiere la palabra atípica en una neumonía? Y definamos, por supuesto, qué es una neumonía. Sí, Elisa, ¿cuál sería la típica y cuál es la atípica? Claro, esto tomó importancia a mediados de ahí por 1950, cuando se empezó a describir el término, y resulta ser que la neumonía típica pues no es una enfermedad única, sino que es más que todo un síndrome de entidades que se diferencian de lo que conocemos como una neumonía típica.
Vale recordar, como tú decías, que la neumonía típica es aquella que se presenta con fiebre alta, escalofríos, síntomas respiratorios bien evidentes, bien pronunciados, que ya directamente pues cada persona sabe que está sufriendo un problema respiratorio y que puede ser grave por el nivel de compromiso respiratorio que puede haber, especialmente cuando el problema es causado por una bacteria que se llama Streptococcus pneumoniae, que es la que más comúnmente causa el problema de la neumonía. El problema surgió cuando se empezaron a ver muchos cuadros respiratorios que también radiológicamente y por laboratorio coincidían con problemas neumológicos, pero que estaban siendo causados por bacterias poco comunes y que no habían sido detectadas anteriormente. Todo esto se ha ido pues avanzando conforme la tecnología también ha ido avanzando. Resulta ser que esto llegó también a estudiarse en los niños, que es el campo en el que yo me desarrollo, y llegaron a detectarse especialmente 3 bacterias que son las más comunes detectadas en los niños como causa de neumonía atípica, que son, por ejemplo, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y Legionella, que son probablemente bacterias que no suenan muy común, pero que son las causantes de este tipo de enfermedades. Casualmente la neumonía típica pues es entonces aquella neumonía que se sale, que no es causada por Streptococcus pneumoniae, que es causada por estos otros 3 bacterias que hemos dicho anteriormente y que tiene la característica de llamarse atípica porque es precisamente una presentación clínica, es decir, los síntomas no son, valga la redundancia, los típicos. Los clásicos. Los clásicos, exactamente. Por ejemplo, pueden haber solamente manifestaciones de la vía aérea superior, como puede ser dolor de garganta, como puede ser un poquito de congestión nasal, y solo hasta después poder manifestarse, cuando la enfermedad ya está más avanzada, en síntomas más importantes. Por eso cabe la oportunidad para recalcar cuando es importante consultar oportunamente. Entonces, esta es la neumonía típica, la que es causada por estas 3 bacterias, la que se presenta de forma completamente inusual. Y a diferencia de la neumonía atípica, la neumonía atípica comienza de una forma bien insidiosa, es decir, lento y va complicándose progresivamente. Incluso en niños puede durar hasta 6 semanas, lo cual pues, es un parámetro que lo difiere bastante de lo que conocemos como neumonía típica. Bueno, muy interesante. A ver, doctor Molina, hablemos un poquito de estas bacterias que acaba de identificar Boris en el ámbito de infectología. Cuéntanos un poquito de cuáles son las características de estas bacterias y a dónde se pueden realmente adquirir o cómo las podemos adquirir. Hablamos de Legionella, Mycoplasma pneumoniae y la otra Chlamydia pneumoniae. Sí, recalcar que el término atípico es bien general, porque los síntomas, como dijo el colega, son bien inespecíficos. Entonces, una neumonía típica, como dijo él muy bien, causada en el 75% de los casos por el neumococo, en estos casos los pacientes se presentan con fiebre, con malestar general, pueden tener tos o dolor en punta de costado. En el caso de las bacterias atípicas, se engloban en 3, porque pueden haber también virus, pueden haber neumonías causadas por hongos, como por ejemplo por el histoplasma, pero se enfoca más que todo en estas 3 bacterias. La primera, como dijo muy bien el doctor, es el Mycoplasma pneumoniae, que causa alrededor del 10 al 15% de los casos de neumonía atípica. Esta bacteria, el Mycoplasma pneumoniae, se encuentra pues parte de nuestra flora, está en nuestra nariz y la transmisión es exclusivamente de persona a persona. Lo mismo sucede con la clamidia, cuya transmisión es a través de gotitas o a través de aerosoles en el contacto de persona a persona. Pero en el caso de la Legionella, que es la que causa las neumonías atípicas más severas en el caso del adulto, la transmisión es a través de la aspiración, ya sea de gotas o de aerosoles en el aire, por los aires acondicionados, para que la redundancia, e incluso por la aspiración de este tipo de bacterias, ya sea en lagos, en lagunas. Es una forma de transmisión de este tipo de bacteria, en este caso la última que le mencioné, la Legionella. Y esta última es la que causa las manifestaciones más severas, causa manifestaciones extrapulmonares que pueden llegar incluso hasta un síndrome de Guillain-Barré, causa también inflamación a nivel del pericardio, que es la bolsa que envuelve el corazón, puede causar también infecciones dentro del mismo corazón que conocemos como endocarditis. Y el caso de estas bacterias, el problema, como lo dijo el doctor, que es muy insidioso, o sea, es una progresión lenta. Esto es debido a que estas bacterias tienen un periodo de incubación muy largo, es decir, que las personas adquieren el contacto con una bacteria
y adquieren el inicio de los síntomas por periodos que pueden ir desde 2 hasta 6 o hasta 8 semanas y se acompañan de síntomas muy inespecíficos como pueden ser la tos seca o incluso la ronquera, hablando en este caso de micoplasma y hablando de clamidia. En el caso de legionela, el cuadro clínico suele ser un poquito más agresivo comparado con micoplasma y comparado con clamidia. Muy interesante. ¿Me podría repetir nuevamente o hablemos la legionela? ¿A dónde dijo que se podía adquirir en las...? Sí, la legionela es característica de los aires acondicionados. Los aires. Esto se da, sí, más que todo en los trabajadores, en la gente que anda limpiando este tipo de estructuras, pues que están pues, en todos los sectores del país. Y también se han descrito casos en personas que bucean o en personas que nadan en lagos o en lagunas por aspiraciones de gotas en este caso. Pero sí, la forma más común es una bacteria que sí se puede adquirir de forma intrahospitalaria también, pero en caso de extrahospitalaria es la aspiración de los gotas o los aerosoles a través de los reservorios de estas en los aires acondicionados. Recalcar que una gota y un aerosol no es lo mismo. La gota es un poquito más grande, el aerosol es un poquito pequeño, y esto es importante recalcarlo también en el caso de coronavirus, que no podemos dejar de hablar de él, porque la gota cae más rápido al piso por el tamaño que tiene y el aerosol y viaja a distancias más cortas. En cambio, el aerosol viaja a distancias más largas por el tamaño tan pequeño que tiene y tarda mucho más tiempo en caer al piso, y una vez en el piso se inactiva. Muy bien. Ahora, ¿podríamos hablar de factores de riesgo de algunos niños o personas para padecer una neumonía atípica, o realmente no existen gente que esté más predispuesta? Bueno, pues conocemos que las neumonías atípicas comparten algunos factores de riesgo en general con las demás enfermedades infecciosas. No tienen unos factores de riesgo particularmente, hablo en niños, en la comunidad pediátrica, pero sí bien es cierto que hay que mencionar que hay niños que desde corta edad sufren de algunos problemas de inmunodeficiencias, ¿no? Que sería pues el caso de las bajas de defensas o algún defecto en la defensa, en la inmunidad de cada niño, que pues deberá recibir tratamiento y que también le confiere un factor de riesgo específico para las neumonías atípicas. ¿Podría ser la malnutrición uno de esos factores? Exactamente. La inmunodeficiencia como tal es una. Luego también hay otras como la falta de nutrición, la malnutrición, que incluye pues tanto niños desnutridos como niños con sobrepeso o obesidad. También incluye, por ejemplo, niños que desde temprana edad sufren de diabetes mellitus, que los existe también. Y a veces también forman un factor de riesgo todos aquellos niños que se encuentran en tratamiento por cualquier otra condición que pueden tener también como repercusión una disminución en su inmunidad. Tratamientos que se utilizan en otro tipo de especialidades, pero que también hacen que el niño pues al final pueda estar más expuesto. Esto, déjame decirte también, Elisa, que es bien importante reconocer que la neumonía atípica suele o puede pasar a cualquier edad, pero diferente a lo que puedan estar pensando ahorita los televidentes, no es más frecuente en los niños pequeños. La neumonía atípica es más frecuente, hablando en niños, en los que son mayores de 5 años. Y aunque sí se han reportado series de casos en los que pueden infectar de niños de 2 a 4 años, y hablo específicamente del Mycoplasma pneumoniae, normalmente, como te digo, son arriba de 5 años los niños que tienen mayor incidencia de ese tipo de bacterias. La neumonía atípica, la mayoría de las veces va a necesitar un antibiótico diferente a la mayoría de las neumonías que suelen ocurrir en los niños por debajo de 5 años que tienen una etiología viral. En el caso de la neumonía atípica, como hemos dicho anteriormente y como lo ha dicho también el colega, son algunas bacterias ya previamente identificadas que van a necesitar un tratamiento antibiótico para poder sanar. Entonces es importante reconocer que no solamente los niños pequeños son los que están en mayor riesgo, sino también los mayores de 5 años, quien además es más frecuente este tipo de patología. Y más adelante también quisiera hablarte de algo importante como factor de riesgo, que sería ver la relación que tiene una de estas bacterias, que es el Mycoplasma pneumoniae, con el asma bronquial. Muy bien, bueno, vamos a una pausa, pero recuerdes martes, en esta pausa veremos nuestra sección El Taller de Mamá con la licenciada Vanessa Chicas, actividades entretenidas para nuestros niños y que logran mucho aprendizaje. Ya volvemos.
Salud TV. Les saluda Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos una vez más a una edición del Taller de Mamá. En esta ocasión vamos a hacer unos palitos divertidos. Los materiales a utilizar son plumones de colores, una imagen que más nos guste para calcar y también vamos a usar papel carbón, vamos a usar tape, palitos o paletas y tijera. Para dar inicio a esta actividad vamos a coger nuestras paletitas. Vamos a utilizar en esta ocasión 10 paletitas. Las vamos a unir y la vamos a poner tape para mientras hacemos nuestro dibujo. Vamos a utilizar el papel carbón y una figurita pequeña, la que más nos guste. Vamos a comenzar a calcar. Una vez tengamos calcado nuestro dibujito en las paletitas, vamos a poner a nuestros niños a que lo coloreen. Así que vamos a empezar a colorearlo con plumones siempre de colores para que se vea súper bonito. Así que empezamos a colorear. Una vez hemos terminado de colorear nuestra ranita, vamos a despegar con mucho cuidado nuestro tape para que ya nos quede nuestro rompecabezas. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Espero les haya gustado la manualidad del día de ahora. La pueden volver a ver en mis redes sociales como TeraKid. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Este día conversando con nuestros invitados acerca de las neumonías atípicas. Ya el doctor Boris Salguero, neumólogo pediatra, nos cuenta que no, contrario a como se cree, no es tan frecuente en niños más pequeñitos, sino que aquellos arriba de 5 años. Ahora también recuerdo, y de esto nos puede hablar el doctor Gustavo Molina un poco más, si también los adultos mayores particularmente quizás son más frecuentes en tener neumonías atípicas, doctor. Sí, realmente, fíjese que el Mycoplasma pneumoniae es muy frecuente, como dijo el doctor, en los adolescentes, más que todo. También en el adulto mayor, el riesgo más grande es con legionela. Realmente algo común que tienen este tipo de neumonías atípicas por este tipo de bacterias es que son más comunes en los hombres, así como es el caso del coronavirus. Son mucho más comunes en los hombres que en las mujeres. En riesgo general, para cualquier tipo de neumonía, sea típica o atípica, cualquier persona que esté entre 18 y 50 años de edad, que tenga cualquier enfermedad crónica de base, ya sea diabetes, hipertensión, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente asmático, como dijo el doctor Salguero, un paciente que tenga dificultades para la movilización, es decir, un paciente que tenga secuelas neurológicas, motoras por un evento cerebrovascular, o un paciente epiléptico, un paciente con Parkinson, todo este tipo de personas están en riesgo para una neumonía típica y asimismo están en riesgo para una neumonía atípica, porque la mayor parte de estos pacientes tienen dificultad para poder espectrar, para tener un manejo adecuado de secreciones a nivel del tracto respiratorio, ya sea superior o inferior. Pero en el caso de una persona que tenga más de 50 años de edad, y esto es importante recalcarlo, que no es el tema de la neumonía típica,
pero muchas veces el adulto queda fuera de la vacunación y hay gente que me ha dicho que en las mismas unidades de salud la promoción para la prevención de la neumonía en el adulto mayor no es tan evidente como es en el niño, porque todo el mundo piensa en el niño porque está pequeño, porque no ha conocido la vida y es una razón muy justificada, pero nadie piensa en el adulto mayor. Y es importante recalcarle a la población que ve este programa que toda persona arriba de los 50 años de edad, tenga o no tenga una enfermedad de base, debe de ser vacunada contra el neumococo, porque causa el 70% de las neumonías adquiridas en la comunidad. Y fíjese usted, para las neumonías atípicas, de ninguna de estas bacterias existe vacuna en el mundo al momento. Entonces, si podemos prevenir el 70% de las neumonías adquiridas en la comunidad, podemos disminuir la cantidad de personas que mueren en el mundo a causa de esta bacteria. Pero, volviendo a las neumonías atípicas, sí, para la legionela, la edad arriba de 50, la edad arriba de 60 años, sí es un factor de riesgo para estas personas. Y toda persona con cualquier defecto anatómico a nivel del tracto respiratorio inferior, es decir, a nivel de los pulmones, está en riesgo de padecer una neumonía atípica, ya sea por micoplasma, ya sea por clamidia o ya sea por legionela. Pero en legionela son tipos de exposiciones más que todo laborales lo que predispone a estos pacientes a padecer este tipo de neumonía. Y hoy podríamos agregar a estas bacterias, a estos agentes causales, podríamos agregar el SARS-CoV-2 como neumonía atípica, ¿se podría? Sí, de hecho, ese es el concepto, por eso empezaba yo diciendo al principio del programa que el concepto de neumonía típica es más que todo un concepto que reúne diferentes características, diferentes entidades que causan neumonía diferentes a las que ya conocemos que en forma clásica. Desde ese punto de vista, el COVID sigue siendo una neumonía típica. De hecho, cuando se empezaron a presentar estos casos en China, en Wuhan, se empezaron a clasificar así, como neumonía típica. Y los primeros reportes fueron de que se estaban presentando una serie de casos que coincidían, que compartían características clínicas y de laboratorio y radiológicas, y los clasificaban como eso, como una neumonía atípica. Entonces el concepto aplica. Aplica. A ver, hablemos un poquito de la relación asma bronquial y neumonía atípica que nos mencionó antes. Sí, bueno, es importante decir o recalcar que los síntomas de las neumonías clásicas son diferentes de las neumonías atípicas. No solamente porque su inicio es más insidioso, es subagudo, es decir, empiezan a haber síntomas y al traspasar los días van siendo de progresión lenta, sino también, por ejemplo, hablar de un punto bien importante, sobre todo con Mycoplasma pneumoniae, que es con quien está descrito esta relación entre la neumonía y el asma. Y es que Mycoplasma pneumoniae tiene la capacidad de producir sibilancias, y eso es una cosa que puede en algún momento incluso a los médicos distraerlos o confundir este diagnóstico. Con una crisis asmática. Con una crisis asmática, sobre todo porque conociendo las crisis asmáticas son detonadas usualmente por infecciones respiratorias. Entonces, desde luego, si tenemos infecciones respiratorias, síntomas como rinorrea, mucosidad nasal, estornudos, y tenemos un poco de tos y escuchamos sibilancias, la neumonía típica causada por Mycoplasma pneumoniae en un niño de 8 o 10 años puede pasar desapercibida o puede ser mal diagnosticada como una bronquitis. Desde ese punto de vista es necesario la consulta, apoyarnos en algunos estudios de laboratorio, en algún estudio radiológico que nos permitan saber que esa infección que estamos viendo en ese momento va más allá de una bronquitis, ya hay parénquima pulmonar comprometido, que es lo que diferencia pues, la neumonía de solamente una bronquitis. Y fíjate que hasta el 50% de las infecciones por micoplasma suceden en pacientes asmáticos en la población pediátrica. Y no solamente eso, sino que la infección por Mycoplasma pneumoniae complica, deteriora la función pulmonar por cambios inflamatorios en los niños que ya han sido diagnosticados previamente por asma. Por tanto, ese grupo de niños debe de tener una vigilancia y un seguimiento estrecho por su médico de control regular. Bueno, y ese es un llamado de atención a los padres con niños que tienen diagnóstico de asma bronquial, a estar pendientes, ¿verdad?, de estas situaciones, consultar rápidamente con el especialista que corresponde, en este caso un neumólogo pediatra, porque no vaya a ser que no se trate de una crisis asmática,
¿verdad? Sino que más bien que pueda ser una neumonía atípica. No se trata de asustar, pero se trata de recordar nada más que hay que ser responsables y cuidadosos, ¿verdad? Más vale exagerar, dijéramos, y no llevárnosla de muy confiados. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo este día sobre las neumonías atípicas con el doctor Gustavo Molina, infectólogo a través de la vía Skype, y tenemos a Boris Salguero, neumólogo pediatra, acá en el set. A ver, doctor Molina, hablemos un poquito de esas manifestaciones clínicas con las que se puede presentar una neumonía atípica y en qué momento sospecharla, para que la gente que esté en casa no se trata de meterle en miedo, pues, pero de que consulten en el momento o que lo tengan en mente. Bueno, las manifestaciones atípicas son siempre a nivel del tracto respiratorio, pero en este caso las manifestaciones atípicas son más que todo en el tracto respiratorio superior. La tos tiene la característica de ser una tos seca, una tos que dura hasta 4 o hasta 6 o hasta 8 semanas. Y es bien importante recalcar que esta tos seca, porque en el caso que la tos sea húmeda, es decir, que genere flema o que genere esputo, lo que llamamos en medicina, la gente ya no debe de pensar en una neumonía atípica por micoplasma, por clamidia o por legionela. La gente debe de pensar en tuberculosis, porque la tuberculosis, uno de los síntomas predominantes es la tos, pues una tos húmeda que genera flema. Y en el caso de las tos que son provocadas por estas bacterias atípicas, es una tos seca. Otro síntoma muy común son los dolores de garganta, son aquellos dolores de garganta crónicos que no se les encuentra causa. Otro síntoma muy común puede ser la ronquera. La ronquera es un síntoma que provoca este tipo de neumonías, y es importante consultar una vez usted tenga estos síntomas, no esperar que estos síntomas se generen por mucho más tiempo como para decir voy a ir a consultar en este momento, porque pueden confundirse con infecciones de tipo viral, que son las más frecuentes. Es importante recalcar que en general el 90% de las neumonías en el adulto son provocadas por virus, únicamente el 10% son provocadas por bacterias. Pero de este 10%, si lo hacemos un 100%, 70% son provocadas, 70-75% son provocadas por el neumococo, y de un 25 o un 35% son causadas por este tipo de bacterias. Ahora, como dijo el doctor, los síntomas son bien insidiosos, son crónicos. Entonces es una forma fácil de explicar tanto a la población médica como a la población que no es médico, es saber diferenciar qué es una enfermedad de tipo agudo, qué es una enfermedad de tipo agudo y qué es una enfermedad de tipo crónica. En infectología, una enfermedad de tipo aguda es aquella que los síntomas duran desde 1 hasta 14 días. Una enfermedad de tipo subaguda son aquellas que los síntomas duran desde 14 o hasta 21 días. Y una enfermedad de tipo crónica es aquella que los síntomas duran más de 3 semanas, es decir, más de 21 días. Entonces hay que enfocarnos en que los síntomas por las neumonías atípicas la mayor parte de las veces son subagudos o son síntomas de tipo crónico. Estos son los síntomas a nivel del tracto respiratorio superior, que es del cuello hacia arriba, es decir, que no involucra los pulmones. Ahora, en el caso de la legionela, estos pacientes pueden tener manifestaciones extrapulmonares, como lo mencioné anteriormente, que pueden ir desde que involucren al corazón, a la bolsa que envuelve el corazón, que es el pericardio, el mismo corazón que se llama endocarditis, pueden haber también meningitis, pueden haber manifestaciones extrapulmonares mucho más floridas. Entonces, en este caso, es el momento de consultar. Es importante recalcar también que la neumonía típica por neumococo no solamente tiene manifestaciones pulmonares. En el caso de los adultos mayores de 65 años, puede ser la pérdida del apetito el único signo o el único síntoma que tienen estos pacientes, o las alteraciones a nivel del estado de la conciencia, es decir, que esta persona no reconozca a los seres con los que usualmente vive a diario, que esta persona no se ubique en el tiempo, no se ubique en lugar y no se ubique en persona. Estas manifestaciones también están descritas en las neumonías atípicas, pero la clave es que este tipo de neumonías provocan síntomas de tipo
subagudo a tipo crónico, porque tienen periodos de incubación demasiado prolongados. Y recalcar también algo muy importante en el adulto. La tos siempre es el último signo o el último síntoma en desaparecer. Que no preocupe a la población el hecho de tener una tos que sea de tipo crónica. Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos que hablar todavía un poquito más sobre esa tos. Pero, ¿qué pasa con las neumonías atípicas? ¿Cuáles son las complicaciones que estas pueden tener? Precisamente de eso nos habla en la siguiente nota el doctor Víctor Segura, médico intensivista. Escuchemos y ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor Víctor Segura Lemus, soy especialista en medicina interna y cuidados intensivos. Este día vamos a hablar un poco sobre las neumonías severas, tema que espero que les va a interesar muchísimo. Es importante para todas las personas conocer un tanto sobre neumonías severas, y estamos hablando de neumonías severas, haciendo énfasis en eso, porque muchas de las neumonías podrán ser tratadas en forma ambulatoria y probablemente en casa, con medicaciones probablemente orales. Pero muchas de las neumonías tendrán un compromiso tal del intercambio gaseoso y del compromiso pulmonar que ameritarán ingreso hospitalario. Ojo con esto, muy importante para poder reconocerlas. Todos aquellos procesos respiratorios que a veces pueden comenzar aparentemente como un catarro, como una faringitis, una laringitis, pueden progresar posteriormente a neumonías. Ok, ahora, ¿cómo podemos reconocerlas? Primero, tener mucho cuidado con aquellos pacientes que son de mayor edad y que están en la tercera edad. Son pacientes más susceptibles y que pueden ser atacados con una mayor severidad en este tipo de infecciones. Lo primero que va a comenzar a sentir el paciente es cansancio, lo que nosotros los médicos llamamos disnea, lo cual se va a notar por una dificultad para la respiración, una sensación de que me falta aire. Los labios y los dedos pueden ponerse en ocasión con un ligero tinte grisáceo que nosotros llamamos acrocianosis, y también puede notarse de que el paciente tiene una seria dificultad a respirar al mover sus músculos de cuello y también los de tórax. Así que amigos, tomen atención en esto, porque creo que va a ser de mucha utilidad para ustedes y poder salvar la vida del pariente y de aquella persona que tanto quieren y no esperan que vaya a enfermarse. Muchas gracias. Y recuerdo, soy el doctor Víctor Segura Lemus, médico internista, especialista en cuidados intensivos en Salud TV. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Neumonía atípica, el tema que hemos estado conversando en la última hora, y bueno, creo que es importante recalcar lo último que dijo el doctor Gustavo Molina, que la tos siempre es como lo último que se queda de una enfermedad respiratoria, de cualquiera que sea, hasta de la más simple. La tos es la que más tiempo dura, sí. Pero ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces lo que hablábamos aquí con Boris era que generalmente nosotros pensamos, tengo tos, ya me duró mucho tiempo y probablemente me voy a consultar al otorrino. Y entonces no está mal, pero también si ya tiene mucho tiempo, probablemente convenga mejor hacer otros estudios, ¿cierto? Sí, especialmente esto que tú estás diciendo tiene especialmente valor en el tema de la neumonía atípica, porque como bien lo decía ya el doctor Molina, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, el inicio es bien insidioso, pareciera ser un evento respiratorio de la vía aérea superior, entiéndase por vía aérea superior, garganta, nariz, oído, pero que luego esto se va complicando de una forma, la evolución es tórpida, no se comporta como los demás eventos de vía respiratoria superior, como son laringitis, faringitis, como decía el doctor Segura. Entonces, aquí donde es especialmente importante el olfato del clínico para poder identificar que hay algo más. Por ejemplo, puede haber tos por la noche, cosas que no son totalmente comunes en los demás eventos de la vía aérea superior. Hay síntomas que ya no cuadran del todo, especialmente por la duración, por la falta de respuesta al tratamiento convencional, y es cuando entonces nos podríamos apoyar
en algunos exámenes de laboratorio, como pueden ser, por ejemplo, los exámenes de sangre, como pueden ser los exámenes de radiología, como la radiografía de tórax, y es cuando nos llevamos sorpresas, porque entonces también empezamos a ver hallazgos que complementan al criterio clínico y pueden entonces esclarecer más el cuadro. Por lo tanto, pues como hemos dicho anteriormente, las evaluaciones médicas es importante por eso, especialmente en el caso de la neumonía atípica, que no se presenta de forma habitual. Y también decir que es especialmente importante cuando, bueno, como digo, como neumólogo pediatra, existen comorbilidades asociadas como la rinitis alérgica, como el asma, en donde podemos fácilmente confundirnos y pensar que simplemente se trata de una exacerbación aguda de esas condiciones, cuando probablemente estamos frente a una neumonía típica que va a requerir un tratamiento bastante distinto. Como lo dice el doctor Molina también, algunos síntomas van a persistir más tiempo y es importante que los papás, en mi caso, de los niños afectados, sepan cómo va a evolucionar o cómo puede evolucionar esta entidad clínica para que no estén inquietos, no se angustien, sepan a qué atenerse, qué esperar y no en la persistencia de algún síntoma que sí es importante, pero que no es determinante, haga que se tomen otro tipo de tratamientos que son ya inútiles o que esto genere consultas repetidas en diferentes médicos porque simplemente se trata de un tema de educación, de esclarecer cuáles son los síntomas y cuál puede ser la evolución de una neumonía atípica. Así es. Bueno, doctor Gustavo Molina, regáleme el mensaje final que usted desea que este día llegue a la población, por favor. Bueno, como dijo el doctor Salguero, creo que lo más importante para mí como infectólogo es que la gente no piense que la tos es indicación para el uso de múltiples antibióticos, porque mucha gente piensa que la tos se va a quitar con tomar amoxicilina, levofloxacina, incluso algunos hasta se inyectan imipenem, meropenem, y creo que el mensaje es claro, la tos es lo último que se va a quitar, y pues para despedirme, pues que sigamos luchando contra el coronavirus. Que nos sigamos cuidando mucho, ¿verdad, doctor? Porque definitivamente esto está lejos de terminar. Ya hay vacuna, pero no la tenemos acá y no estamos vacunados. Y por cierto, ¿cuánto tiempo después de haber vacunado, a qué porcentaje de la población podemos sentir un poquito de tranquilidad en el mundo, doctor? Bueno, pues yo creo que la tranquilidad no la vamos a sentir hasta después de 7 meses de haber vacunado por completo a la población salvadoreña. Eso lo decía el doctor Fauci en una entrevista a una televisora muy importante, que él esperaba que después de 7 meses de haber vacunado por lo menos del 70 al 60% de la población, 80 algunos, sí, se podría tener la inmunidad que esperamos, pero que no va a haber un arma más fuerte para combatir este virus que la mascarilla, que la distancia social y que el lavado de manos, que la vacuna va a ser una herramienta para amortiguar el impacto de las muertes y del número de casos, pero el virus llegó para quedarse. Bueno, entonces también el llamado a la población, recordando ya en relación al tema, a la población adulto mayor de la vacuna al neumococo, ¿verdad, doctor? Así es, a la gente adulta mayor, no espere el periodo para vacunarse, no es que va a ser en un periodo determinado, sino que el hecho de tener más de 50 años de edad es suficiente para que usted se vacune contra el neumococo. No espere llegar a ser diabético, llegar a ser hipertenso para buscar este tipo de vacuna. Excelente. Bueno, vamos a ver, Boris, tu mensaje final. Yo quisiera aprovechar la oportunidad y salirme un poco del tema de la neumonía típica. Considero oportuno y necesario recalcar los cuidados sobre el COVID. Que es importante saber que la población tiene que entender, tiene que creer en que el virus existe. Todavía escuchamos comentarios de que no es cierto. Yo me pregunto a veces qué habría que pasar, o qué tendría que pasar para creer. Seguimos perdiendo médicos continuamente. Hay que mantener las medidas, como decía el doctor Molina. Algunos artículos hablan de hasta el 80% de personas vacunadas para poder lograr alguna inmunidad colectiva o en rebaño, como se llama. Y tener en cuenta que los niños no van a ser vacunados y que esperamos entonces que sean los adultos que se vacunen para lograr proteger también a los niños y poder finalmente incorporarlos a clases que tanto falta que hace. Así es. Así que entre todos, entre más logremos mantener la distancia, usar la mascarilla, mantener la prevención, vamos a poder más pronto pues retomar una vida, digamos, lo más cercana a la normalidad. Normal. Muchísimas gracias, Boris. Gracias, Gustavo, de verdad, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su fiel sintonía.
Los dejo con Brenda Vázquez y venimos mañana, primeramente Dios. Bendiciones a todos. Si ya fuiste diagnosticado con neumonía atípica por tu médico, te compartimos los siguientes consejos que puedes tomar en cuenta para una pronta recuperación. Descansa mucho. No vuelvas a tu rutina acostumbrada hasta que tu temperatura regrese a la normalidad y dejes de tener tos con mucosidad. Aunque comiences a sentirte mejor, ten cuidado de no esforzarte demasiado, debido a que la neumonía puede recurrir. Mantente hidratado. Bebe mucho líquido, especialmente agua, para ayudar a aflojar la mucosidad de los pulmones. Toma los medicamentos según lo recetado por tu especialista. Si suspendes el tratamiento demasiado pronto, es posible que los pulmones sigan albergando bacterias que pueden multiplicarse y hacer que la neumonía recurra.